Amado y odiado, Robin Hood para unos, monstruo despiadado para otros. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue más que un narcotraficante, fue un símbolo de poder, violencia y ambición que marcó la historia de Colombia y del mundo. Bienvenidos a Histotrama, donde la historia no se cuenta, se revela. Quédate hasta el final y te sorprenderás. Revelaremos las cosas más impactantes y sorprendentes que hizo Pablo Escobar, aquellas que no aparecen en las series, pero que cambiaron la historia para siempre. Pablo Escobar, biografía y secretos de un imperio criminal. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, pero creció en el municipio de Envigado, un lugar que marcaría su carácter y su visión del mundo. Hijo de un campesino, Abel de Jesús Escobar, y de una maestra de escuela, Hermilda Gaviria, Pablo creció en un hogar modesto, pero desde niño demostró una ambición desbordada. Se cuenta que, siendo adolescente, le dijo a sus amigos que algún día sería presidente de Colombia, o el hombre más rico del mundo. No se equivocó en lo segundo. Su infancia estuvo marcada por la calle. No era un estudiante brillante, pero sí un estratega nato. Sus primeros delitos fueron pequeños. Robaba lápidas de cementerio para revenderlas a contrabandistas y más tarde se involucró en el robo de autos. Aprendió rápido que el negocio estaba en el crimen organizado. En Envigado, Escobar descubrió también el poder de la imagen y la intimidación. Mientras otros jóvenes soñaban con estudiar o trabajar en fábricas, él soñaba con controlar. Compraba cigarrillos de contrabando, vendía loterías falsificadas y se relacionaba con las primeras bandas de la región. Aunque provenía de una familia humilde, jamás aceptó la pobreza como destino. Esa mentalidad de todo o nada se convirtió en el motor de su vida. Lo sorprendente es que desde muy joven ya mostraba un doble rostro. Podía ser el muchacho encantador con su madre, generoso con sus amigos, y al mismo tiempo, el joven despiadado que no dudaba en usar la violencia para imponerse. Durante los años 70, Pablo Escobar dio el salto que lo llevaría a convertirse en leyenda. Hasta entonces, se había enriquecido con contrabando de cigarrillos, electrodomésticos y autos robados. Pero en ese momento, un nuevo negocio emergía en Sudamérica: la cocaína. El consumo en Estados Unidos se disparaba, la demanda era gigantesca y pocos habían entendido aún el potencial del negocio. Escobar vio la oportunidad. Al principio trabajó como intermediario, comprando pasta base de coca en Perú y Bolivia, que luego era procesada en laboratorios improvisados en las selvas colombianas. Su olfato lo llevó a organizar una red de transporte innovadora: pistas clandestinas en medio de la selva, avionetas que aterrizaban en parajes secretos, e incluso barcos pesqueros y submarinos artesanales para cruzar la droga por el Caribe. Las rutas llegaban directo a Miami, que se convirtió en la capital mundial de la cocaína. Escobar no solo traficaba, construía un imperio, compraba voluntades con dólares y aterrorizaba a quienes se oponían. En poco tiempo, fundó el temido Cartel de Medellín, junto a Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. Juntos controlaban el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Era un negocio perfecto, barato de producir, fácil de transportar y vendido a precios astronómicos. Los cargamentos llegaban a tal nivel que, se dice, en un solo envío, Escobar podía ganar más de $20 millones. Los primeros pasos de Escobar en el narcotráfico no fueron pequeños experimentos, fueron la base de un imperio criminal global, que en pocos años lo convertiría en uno de los hombres más ricos del planeta.
A comienzos de los años 80, Pablo Escobar dejó de ser un simple traficante para convertirse en el hombre más temido y admirado de Colombia. La cocaína lo había catapultado a niveles de riqueza nunca antes vistos. La revista Forbes lo incluyó entre los 10 hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de $30.000 millones. Su imperio tenía dimensiones de un estado paralelo: aviones privados, laboratorios industriales, ejércitos de sicarios y una red de corrupción que llegaba a todos los niveles del gobierno. Pero fue su vida privada la que asombró al mundo. En su hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, construyó un paraíso tropical de más de 3.000 hectáreas. Allí levantó mansiones, pistas de aterrizaje, lagos artificiales, parques acuáticos y, lo más sorprendente, un zoológico privado con elefantes, jirafas, cebras e incluso hipopótamos, animales que aún hoy siguen viviendo en Colombia. La magnitud de su dinero era tan absurda que almacenaba fajos de dólares en bodegas, perdiendo cada año millones por ratas que se los comían o por la humedad que los deshacía. Se calcula que gastaba alrededor de $2.500 mensuales solo en bandas elásticas para organizar su dinero. En Medellín, su riqueza era evidente: autos de lujo, casas en los barrios más exclusivos y donaciones millonarias para comprar la lealtad del pueblo. Escobar no era solo un narcotraficante, era un símbolo de poder absoluto. A principios de los 80, cuando su fortuna ya era inmensa, decidió dar un paso inesperado: entrar en la política colombiana. Se afilió al movimiento Alternativa Liberal y en 1982 fue elegido suplente a la Cámara de Representantes. Con traje impecable, sonrisa carismática y discursos populistas, Escobar prometía lo que los políticos tradicionales no cumplían: viviendas dignas, canchas de fútbol y empleo para los más pobres. En los barrios marginales de Medellín, su popularidad creció como fuego en pasto seco. Construyó barrios enteros para familias desplazadas, financiados con su dinero ilícito. Uno de ellos fue conocido como el Barrio Pablo Escobar, donde cientos de familias lo veneraban como benefactor. Inauguraba canchas de fútbol, regalaba electrodomésticos y billetes en fiestas populares. Esa doble vida confundía a muchos. Mientras el Estado lo buscaba como narcotraficante, miles lo veían como un héroe popular, un Robin Hood paisa que desafiaba a las élites y daba esperanza a los pobres. Pero su ambición política tuvo límites. En 1983, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lo denunció públicamente por sus vínculos con el narcotráfico. La máscara cayó. Escobar fue expulsado del Congreso, su imagen pública se fracturó y desde entonces, el capo se convirtió en enemigo declarado del Estado. Fue el punto de quiebre. Escobar pasó de ser un político con aspiraciones a transformarse en el narcotraficante más peligroso de la historia. Cuando Escobar fue expulsado del Congreso y señalado públicamente como narcotraficante, decidió no esconderse, sino declarar la guerra al Estado colombiano. Su estrategia fue simple y brutal: plata o plomo, soborno para los que aceptaban, muerte para los que se resistían. Escobar reclutó un ejército de sicarios, en su mayoría adolescentes de los barrios más pobres de Medellín. Les daba dinero, motocicletas y poder a cambio de obediencia absoluta. Muchos lo veían como oportunidad de salir de la miseria. Para otros, era una condena inevitable. Medellín se convirtió en una ciudad sitiada por el miedo.
El primer gran golpe llegó en 1984, cuando ordenó el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, acribillado en su carro oficial en Bogotá. Ese crimen marcó el inicio de la guerra abierta contra el Estado. La violencia escaló a niveles nunca antes vistos. Jueces, policías, periodistas y políticos fueron asesinados sistemáticamente. Escobar desató una ola de carros bomba que arrasaban con centros comerciales, estaciones de policía y edificios públicos. El atentado más recordado fue el del vuelo 203 de Avianca en 1989. Una bomba explotó en pleno vuelo, matando a 110 personas inocentes. Su objetivo era presionar al Estado para frenar las extradiciones a Estados Unidos, y durante años lo logró. Colombia vivió bajo el terror de un capo que parecía tener más poder que el propio gobierno. En 1991, tras años de violencia y presión internacional, Pablo Escobar sorprendió al mundo con un anuncio. Estaba dispuesto a entregarse. Pero como siempre, a su manera, negoció con el gobierno de Colombia un acuerdo que parecía increíble: construir su propia cárcel. Así nació la catedral, ubicada en las montañas de Envigado. Oficialmente era una prisión, pero en realidad era una fortaleza diseñada a su medida. Dentro había lujos que cualquier millonario envidiaría: canchas de fútbol, discoteca, sauna, jacuzzi, salas de billar, cocina gourmet y hasta una cascada natural en los jardines. Los guardias eran hombres leales a él, y nadie podía entrar sin su permiso. Desde allí, Escobar seguía controlando el cartel de Medellín, daba órdenes, cerraba tratos e incluso organizaba fiestas con música, mujeres y licor. Los rumores decían que la catedral no era una prisión, era el centro de mando de su imperio criminal. El exceso fue tal que, en 1992, ordenó dentro de la cárcel el asesinato de dos de sus socios, Moncada y Galeano, a quienes acusaba de traición. Ese crimen dejó en ridículo al Estado colombiano. Era evidente que Escobar gobernaba desde su prisión. Finalmente, el gobierno no tuvo más opción que intentar trasladarlo a una cárcel real. Pero antes de que la operación se completara, Escobar escapó por un túnel secreto. Una vez más, había humillado al Estado y vuelto a las sombras. Tras su fuga de la catedral, en 1992, comenzó la cacería más grande en la historia de Colombia. El gobierno, con el apoyo de Estados Unidos, formó un bloque de búsqueda especial, mientras un grupo clandestino llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, juraba destruir al capo y todo lo que lo rodeara. Escobar, a pesar de su poder, se convirtió en un fugitivo. Pasaba de casa en Medellín, usando teléfonos satelitales para comunicarse con su familia y sus hombres de confianza. Su vida se redujo a esconderse en techos, sótanos y apartamentos seguros, siempre rodeado de un pequeño círculo de guardaespaldas. La tensión era máxima, cada llamada que hacía podía ser rastreada, cada movimiento era observado por el bloque de búsqueda. La ciudad que un día lo veneró, ahora era el escenario de su encierro invisible. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Escobar fue localizado en el barrio Los Olivos de Medellín. Cuando la policía rodeó la casa donde se escondía, el capo intentó escapar por los techos. Desató un tiroteo desesperado,
contra las fuerzas especiales. Pero su suerte estaba echada. Fue abatido en un enfrentamiento que duró pocos minutos. Su cuerpo quedó tendido sobre las tejas, descalzo, con el teléfono en la mano. La imagen dio la vuelta al mundo. El hombre más buscado, el narco más poderoso, el mito invencible, había caído. La muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 no fue el final de su historia, fue el inicio de una leyenda que, hasta hoy, sigue viva en Colombia y en el mundo. En Medellín, algunos lo recuerdan como benefactor, familias que recibieron casas, barrios que llevan su nombre, y jóvenes que crecieron jugando en canchas construidas por él, lo veneran como el hombre que le dio al pueblo lo que el Estado nunca ofreció. Su fortuna dejó huellas sorprendentes. Los hipopótamos que trajo para su zoológico privado en Hacienda Nápoles se multiplicaron y hoy son parte del ecosistema colombiano, un legado tan insólito como polémico. Campesinos todavía aseguran haber encontrado fajos de dólares enterrados en fincas, muchos ya inservibles por la humedad. Historias de tesoros escondidos alimentan el mito de un Escobar que siempre tenía más dinero del que podía gastar. En la cultura popular, Escobar trascendió la vida real. Su rostro aparece en murales, camisetas, series, películas y canciones. Personajes basados en él son protagonistas de producciones de Netflix, novelas y documentales. Lo que fue terror para un país se convirtió en espectáculo global. Más de 30 años después, su nombre aún provoca división, fascinación y miedo. Pablo Escobar murió en un techo de Medellín, pero su fantasma sigue vivo en la memoria del mundo. Esto fue Histotrama. Hoy recorrimos la vida de Pablo Escobar, desde el joven ambicioso de Envigado hasta el capo más poderoso y temido del mundo. Si este capítulo te impactó, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte este video. Y ahora la gran pregunta es inevitable. ¿Qué piensas tú de Pablo Escobar? Déjame tu opinión en los comentarios. Abramos juntos un gran debate sobre el verdadero legado de Pablo Escobar.